It was a relief not to have to keep such a gigantic secret that I had kept for so many years. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy haremos un recuento de las confesiones más notorias de la historia. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Número 30. H.H. Holmes. Esta confesión lo consolidó como el primer asesino en serie de Estados Unidos. H.H. Holmes cometió numerosos delitos menores durante su vida, pero tenía un lado más oscuro. In essence, this is a person who spends a lot of time fantasizing about death and killing. But overall, there's more to this. The killing is actually part of the fulfillment of his fantasy process. Varias personas habían desaparecido, por lo que las autoridades registraron su edificio después de que fuera arrestado por robo de caballos. Sus esfuerzos revelaron fragmentos de huesos y trozos de ropa quemada, pero no fue suficiente para condenarlo. Fue declarado culpable y condenado a muerte en 1895 por matar a su socio, Benjamin Pitezel. Y fue entonces cuando se descubrió la verdad. Holmes confesó 27 homicidios en toda Norteamérica en su farmacia, ahora llamada acertadamente Murder Castle o Castillo de los Asesinatos. What Holmes has done is to create really a killing machine, a factory for getting these bodies, for harvesting these individuals who innocently have come into contact with him. El verdadero alcance de sus crímenes conmocionó a la nación e hizo que su ejecución en 1896 fuera más bien un espectáculo. Número 29. Mark Chopper Reed. Cuando alguien no tiene nada que perder, la verdad sale a la luz. Emotionally, how are you coping with the thought of dying? Oh, it doesn't even hit me emotionally. El criminal australiano Mark Chopper Reed pasó la mayor parte de su vida adulta tras las rejas y fue condenado a cadena perpetua cuando en 1992 le disparó a alguien con la intención de matarlo. Siguió siendo famoso durante toda su condena, acaparando la atención del público con anuncios e incluso álbumes de rap. 20 años después de su última condena, le diagnosticaron cáncer de hígado y el pronóstico no era bueno. Fue entonces cuando concedió una última entrevista, en la que reveló que había asesinado a 4 personas por las que nunca había sido juzgado. Any remorse, any sort of reflection on that? None at all. None at all. None at all. Absolutely none at all. La entrevista se emitió pocas semanas después de su muerte y conmocionó por última vez al país. Número 28. Manti Teo. El catfishing es habitual, pero es raro que ocurra a escala nacional. En el 2012, Manti Teo recibió el apoyo de todo el país cuando reveló que su abuela y su novia online habían fallecido el mismo fin de semana. Of course, he was the star player whose heartbreaking loss of his girlfriend just before a big game made national headlines and made Manti Teo the individual story of the college football season. Lo que él y el resto del país no sabían era que esta última ni siquiera existía. Una investigación del blog deportivo Deadspin reveló la verdad, que había sido engañado por alguien a quien consideraba un amigo. And according to the sports website Deadspin, which broke the story, Lene Kekua was a hoax, and the picture we all saw of her was actually another woman who was very much alive and says she doesn't even know Teo. Naya Tuiasosopo confesó más tarde que había inventado todo como resultado de sus sentimientos no correspondidos y que había utilizado la voz de su prima y las fotos de una conocida para conseguirlo. Esta impactante historia demostró que en la mayoría de los casos nunca se sabe quién está al otro lado de la pantalla. Número 27. Karla Homolka. Cuando su esposo Paul Bernardo fue arrestado por primera vez en 1993 por múltiples cargos, ella llegó a extremos horribles para exonerarse. What was certain, however, was that together Bernardo and Homolka were a deadly duo. Para conseguir un acuerdo con la fiscalía, Karla Homolka declaró ante la justicia que había sido obligada a participar en los crímenes bajo amenaza de maltrato físico. Esto le permitió ser acusada solo de homicidio involuntario en lugar de asesinato. Tras su versión inicial, salieron a la luz grabaciones que revelaban que había participado en drogar, agredir y asesinar a 4 mujeres, incluida su hermana menor. I think that the women in this country in particular never believed a word she said. Didn't like the deal that they made and had a feeling that there was more to Karla Homolka than meets the eye.
A pesar de la montaña de pruebas, los cargos no cambiaron, ya que había cumplido su parte del trato. Cumplió su condena y fue puesta en libertad en el 2005, pero el caso sigue siendo controversial hasta el día de hoy. Número 26. Richard Ramírez. Cuando se supo que el acosador nocturno había sido identificado y detenido, nadie sabía con certeza si era el hombre correcto. The Night Stalker killed at least 13 times, 13 people who were awakened in the night to face death. At least 15 others survived his brutal attacks. Eso fue hasta que él mismo ofreció esa información. Según se sabe, Richard Ramírez había confesado sus crímenes en múltiples ocasiones con distintos grados de remordimiento. La primera vez lo hizo con lágrimas, la segunda todo lo contrario. Desapareció la emoción aparentemente genuina que había mostrado en otras ocasiones, sustituida ahora por alardes de haber matado a 20 personas en el estado Dorado. Aún más escalofriante fue su explicación, en la que simplemente dijo que le encantaba atacar a otras personas y verlas morir. La confesión fue solo una pequeña parte de su condena, pero demostró lo apático que era con respecto a lo que había hecho. He had no empathy, no feelings, nothing. He never showed any remorse for what he had done. He wanted to be known as the greatest serial killer that ever. Número 25. André Chikatilo. Algunas revelaciones son tan horribles que casi deseas que nunca hubieran salido a la luz. Este sin duda es el caso de André Chikatilo, cuya detención en 1990 dio lugar a una confesión bastante repugnante. Describió todos los asesinatos que había cometido sin omitir ningún detalle. Parecía sentir una extraña fascinación por causar dolor, como lo demuestra el hecho de que apuñalara a sus víctimas con diversa intensidad e incluso disfrutara con sus gritos. Era más horrible de lo que nadie podía imaginar. Y cuando esos mismos detalles se llevaron al tribunal, varias personas se desmayaron o derrumbaron al escucharlos. Families of Chikatilo's victims screamed insults. Some fainted. Número 24. John Wayne Gacy. Durante años pudo valerse de una imagen inocente para ocultar sus atroces crímenes. Meet John Wayne Gacy. Hey there! A small-time politician and part-time clown. Antes de su detención en 1978, John Wayne Gacy era simplemente un hombre con un pasado turbulento que participaba en su comunidad. Después de confesar que había matado a 30 personas y enterrado sus restos debajo de su casa, esa percepción cambió drásticamente. Esto ocurrió pocas horas después de que los investigadores notaran el olor a cadáveres en descomposición en su casa, lo que reforzó sus sospechas y les permitió registrar completamente el espacio bajo el suelo al día siguiente. A second search warrant is issued, and officers swarm Gacy's ranch-style home and immediately search the crawl space. Se encontraron varios huesos despostillados esparcidos por la zona, por lo que confesó por segunda vez. Esto fue lo único que necesitaron las autoridades para detenerlo y juzgarlo, y condenarlo a muerte. Número 23. Gary Ridgway. Al momento de su detención, era uno de los asesinos más infames en la historia de Estados Unidos. Gary Ridgway is probably the most prolific serial killer in America, if not the world. He was a killing machine, a man of extraordinary evil. Sin embargo, sin su confesión, nunca hubiéramos sabido lo retorcido que era en realidad. El reinado de terror de Gary Ridgway duró 16 años y su captura en el 2001 garantizó que permaneciera fuera de las calles para siempre. No fue sino hasta 2003 cuando un acuerdo judicial reveló los espeluznantes detalles. El número de asesinatos confesados pasó de 48 a 71 y se mostró sincero sobre el odio que sentía hacia sus víctimas. La revelación lo salvó de la pena de muerte, pero le valió 49 cadenas perpetuas. Ridgway sigue ayudando a las autoridades a localizar los restos, lo que significa que aún pueden quedar algunos secretos por develar. We now know she was killed by Gary Ridgway. I spoke with her family on the phone today. They say they appreciate that they now have closure, but they say it's heartbreaking knowing Ridgway is still alive while their loved one is dead. Número 22. Albert Fish. Cuando la madre de Grace Budd recibió una carta de un remitente desconocido en 1934, nunca podría haber imaginado los horrores que contenía. El mensaje era aparentemente cordial. El autor explicaba un morboso viaje que había hecho a China y cómo se había inspirado para recrearlo. Luego, describía cómo había llevado a Grace a un lugar desconocido, la había asesinado y la había consumido. La carta era de Albert Fish, un asesino en serie con una inclinación por la carne humana. Esa no fue su única confesión repugnante. En otra nota detallaba cómo había matado a Billy Gaffney,
y cómo había utilizado o cocinado cada una de sus partes. A pesar de no haber pronunciado una sola palabra, sigue siendo una de las confesiones más macabras que se hayan hecho. Número 21. Dennis Rader. Con una brutal ola de crímenes que duró más de 3 décadas, cualquier confesión suya habría sido impactante. When BTK came forward, everybody's life changed. He would see a woman walking and he would say, "She's next." Sin embargo, nadie podía imaginar lo profundas que serían las revelaciones de Dennis Rader. Durante su declaración en juicio, describió cada uno de sus asesinatos de principio a fin. Habló de ellos sin remordimientos, con naturalidad como si hubiera recordado una noche un poco desagradable. Cada detalle, desde cómo los actos que llevó a cabo eran una fantasía perversa, hasta la indiferencia con la que detalló cada agresión, estrangulamiento y apuñalamiento, empeoran la escena. Esto selló su sentencia, que le valió al menos 175 años y lo sigue cumpliendo hoy en día. Rader was sentenced to 10 consecutive life sentences with a minimum term of 175 years. He remains in solitary confinement where he will stay for the rest of his life. Número 20. El tren con el oro nazi. Con todas las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, es lógico que algunos crímenes hayan pasado desapercibidos. Ever since the end of the Second World War, there have been rumors of hidden treasure, the fabled Nazi gold. Durante décadas se habló de un tren lleno de oro y otras riquezas que los soldados nazis habían escondido, pero se le consideró solo una leyenda. Todo cambió en el 2015, cuando 2 hombres aseguraron haber escuchado una confesión en el lecho de muerte que indicaba la ubicación exacta. Incluso tenían pruebas de un profundo agujero artificial con objetos no identificados dentro. El interés por la historia se disparó y la búsqueda del tesoro comenzó. They remain convinced that it probably shows a hidden armored train. It shows regular rectangular structures. Después de varios años, aún no se ha encontrado nada, pero la búsqueda continúa. The crucial point is, the scientists could not detect enough metal in the hill for a train to be inside it. Número 19. Israel Keyes. Este criminal de carrera larga cometió múltiples delitos graves y mató al menos a 3 personas entre mediados de los años 90 y principios de los 2010. Keyes fue detenido por asesinar a una mujer llamada Samantha Koenig y fue extraditado a Alaska, donde ocurrió el crimen, y le dio una confesión detallada y gráfica a la justicia. Sus palabras no fueron lo único horrible, sino que también su comportamiento denotaba un incómodo aire de amenaza. Relataba con calma las historias grotescas mientras comía pan y tomaba café, como si no le importara nada. El agente especial del FBI que entrevistó a Keyes calificó su confesión como muy escalofriante. Y viniendo de un profesional que oye este tipo de historias todos los días, there is no one who knows me or who has ever known me who knows anything about me, really. Número 18. Elizabeth Wedlaufer. She went to work, she enjoyed her work, she was an RN. Nacida en Ontario, Canadá, Elizabeth Wedlaufer fue una de las asesinas en serie más activas en la historia del país. Entre 2007 y 2016, mientras trabajaba como enfermera en residencias de ancianos, asesinó a 8 de ellos inyectándoles dosis letales de insulina. Atentó sin éxito contra la vida de otros 6, quienes sobrevivieron porque la dosis de insulina que les administró fueron insuficientes. You have a portion on the 4th page here entitled People Who Didn't Die. What can you tell me about? Sorprendentemente, la única razón por la que fue descubierta fue porque decidió confesar. Aparentemente en busca de redención, se internó en un hospital psiquiátrico de Toronto y admitió sus espantosos crímenes con el personal, que inmediatamente le avisó a la policía, a la que Wedlaufer le dio una confesión más detallada. And then that night I overdosed her. Because, like I said, I had that feeling that it was her time to go and... What do you mean by that? Do you think she was towards the end of her life at that point? No, that she was the person to go to. La sentenciaron a 8 cadenas perpetuas consecutivas. It wasn't so much that I wanted her to die, it was more let's see what happens. Número 17. Tiger Woods.
La vida personal de Tiger Woods fue objeto de intensas críticas en el 2009, cuando se vio envuelto en un escándalo de infidelidades. I said, "You're married." Nonchalantly, he said, "Yeah, I'm married." So he didn't make it as to be a big deal. Ya habían circulado rumores en la prensa sobre un posible romance, cuando el 27 de noviembre, Woods estrelló su camioneta al salir de casa alrededor de las 2:30 de la madrugada, lo que desató numerosas preguntas y sospechas. El 2 de diciembre publicó una vaga declaración en la que pedía disculpas por transgresiones poco claras e inconcretas. Now, every one of you has good reason to be critical of me. Sin embargo, con el paso de los días, varias mujeres afirmaron haber tenido relaciones con él. Todo esto resultó ser demasiado para la estrella de golf, y el 11 de diciembre finalmente confesó haber sido infiel. I hurt my wife, my kids, my mother, my wife's family, my friends. La situación provocó su divorcio, afectó significativamente su rendimiento en el deporte y tardó años en recuperarse. For all that I have done, I am so sorry. Número 16. Naomi Shemer, Jerusalem of Gold, es una canción importante en su tierra natal y es a menudo considerada como un himno nacional no oficial. Por desgracia, también tiene cierto grado de controversia. Durante años, la cantautora Naomi Shemer fue acusada de haber plagiado la melodía, pero siempre lo negó, hasta que, en agonía debido al cáncer, le confesó a su colega Gil Aldema que efectivamente la había plagiado. Era una vieja canción de cuna llamada Bello Giuseppe, que escuchó en un concierto en 1962. Shemer afirmó haberla tomado inconscientemente de memoria, pues le había gustado mucho. Sin embargo, lo lamentó hasta el final, e incluso sugirió que la constante tensión pudo haber contribuido a su enfermedad. Número 15. Edmund Kemper. It started with surrogates at a non-human level. Physical objects, my possessions, other people's. Edmund Kemper, uno de los asesinos en serie estadounidenses más conocidos, asesinó a 10 personas antes de cumplir 24 años, entre ellas a su propia madre y a sus abuelos. Fue encarcelado 2 veces por estos crímenes, ambas como resultado de su propia confesión. Tras matar a sus abuelos, se lo confesó a su madre, que le dijo que llamara a la policía. Entonces dijo que solo quería ver qué se sentía matar a la abuela. Kemper fue puesto en libertad condicional y poco después reanudó sus actividades mortales. And I sensed everybody in the world just stopping what they were doing, turning around, saw what I did and are coming to get me. And I knew I was paranoid. Sus actos, que resultaron en la muerte de su madre y otras 7 personas, llegaron a su fin cuando llamó a la policía para confesar. Cuando le preguntaron por qué se había entregado, explicó fríamente que matar era una pérdida de tiempo. Now, would you get in the car with this man? Huh? Número 14. Richard Kuklinski. How many people have you killed? El misterio sigue envolviendo a Richard Kuklinski, un delincuente profesional estadounidense que asesinó al menos a 5 personas. More than 100. Por ejemplo, afirma haber trabajado como sicario para la mafia, pero los investigadores no han podido verificarlo. También afirma que mató hasta 200 personas, pero solo ha sido vinculado oficialmente a 5. En 1988 fue declarado culpable de 4 asesinatos y condenado a cadena perpetua. Actually, it was just seeing if it would work. What was he doing at the time? Looking at me. Sin embargo, en el 2001, durante una entrevista para el documental de la HBO The Iceman Confesses, Kuklinski soltó una bomba y admitió el asesinato del policía de Nueva York, Peter Calabro, en 1980. Los fiscales corroboraron esta historia, lo que dio lugar a que le añadieran 30 años más a su condena. Did you think of yourself as an assassin? Assassin. Sounds so exotic. I was just a murderer. Número 13. Christian Spurling. ¿Quién rayos es Christian Spurling?
Bueno, ¿has oído hablar del monstruo del lago Ness? Allá por 1934 se publicó la famosa foto del cirujano en The Daily Mail y, aunque algunos tenían sus dudas, durante mucho tiempo se consideró una prueba irrefutable de la existencia del monstruo. Así fue hasta enero de 1991, cuando Kristen Sperling confesó que todo era un engaño. Él y su suegro, un hombre llamado M.A. Wetherell, habían creado el plan junto con el hijo de Wetherell y un agente de seguros llamado Morris Chambers. Hicieron la cabeza del monstruo con resanador y un submarino de juguete, y le vendieron la foto al Daily Mail. Gracias a esto, el mundo de la criptozoología nunca volvió a ser el mismo. Número 12. Dennis Nilsen. Entre 1978 y 1983, el asesino en serie escocés Dennis Nilsen estranguló al menos a 12 hombres y, en la mayoría de los casos, se deshizo de sus restos tirándolos por el retrete. And he just turned around and looked at me and he said, 15 or 16. En febrero de 1983, los vecinos del edificio de Nilsen se quejaron de problemas con la fontanería. Tras una investigación, los expertos encontraron huesos y carne humana obstruyendo el sistema, concretamente en una tubería que llevaba al departamento superior, que le pertenecía a Nilsen. Cuando la policía entró en su casa, notó el olor a descomposición inmediatamente. Al principio se hizo el inocente, pero después de que un policía le dijera que dejara de fingir, se sinceró y admitió que había un cadáver en el armario. Con esta sorprendente confesión, su racha criminal llegó a un abrupto final. Número 11. Aileen Wuornos. So I have to come clean and tell the world the lies that went on through my mouth. Aileen Wuornos, posiblemente la asesina en serie más conocida, solo estuvo activa en Florida durante un año, entre 1989 y 1990. Durante este tiempo se dedicó al trabajo sexual y mató a 7 clientes masculinos antes de robarles dinero. Existe una ligera idea errónea de que es una víctima debido a su infancia traumática, afirmaciones de defensa propia y su representación en Monster que sus conocidos de la vida real han criticado. En realidad, cumplía los criterios profesionales de psicopatía y confesó abiertamente ser una asesina a sangre fría. First degree murder and robbery. As they said, they had it right. A serial killer. Ante el tribunal, Wuornos declaró fríamente: "Soy culpable hasta la médula. Quiero que el mundo sepa que maté a estos hombres." There's no self-defense. I'm really sorry what happened about everything. I was in this to me, this world is nothing but evil. Número 10. Ted Bundy. Cuando lo detuvieron a mediados de los años 70, Bundy, uno de los asesinos en serie más malvados del mundo, negó todos los cargos de agresión, asesinato y secuestro que se le imputaban. My chance to talk to the press. Contrary to Section 78204 Florida Statute, I'll plead not guilty right now. No fue sino hasta antes de su ejecución, el 24 de enero de 1989, que finalmente admitió sus crímenes. En las semanas y meses anteriores, confesó los delitos de los que se le acusaba con todo lujo de detalles y describió lo que hizo con los cadáveres de sus víctimas. También admitió haber vuelto a los lugares donde enterró los restos de algunas de ellas e incluso confesó crímenes que la policía desconocía. How deep was the grave? Approximately 3 feet. 2 to 3 feet. A pesar de esto, el número real de víctimas podría ser mucho mayor de lo que pensamos. Número 9. Julian Altman. Los violines Stradivarius, antigüedades creadas en Italia hace cientos de años, son de los instrumentos musicales más valiosos y venerados del mundo. En 1936, el músico en apuros Julian Altman le robó a un virtuoso llamado Bronislaw Huberman un violín actualmente conocido como el Stradivarius Gibson X Huberman, creado en 1713. Estuvo perdido durante medio siglo, hasta que Altman, en su lecho de muerte, le confesó a su esposa que él tenía el violín y dónde encontrarlo. La información resultó ser cierta, y ella recibió $263,000 de recompensa. Su último comprador fue el violinista Joshua Bell, que lo adquirió por casi $4 millones. It's a notorious instrument that I already knew about, so I played a few notes on it and that was it. I was hooked. Número 8. Margaret Gibson. En 1922, el director de Hollywood, William Desmond Taylor, fue asesinado a tiros en su bungalow de Los Ángeles, un crimen que quedó sin resolver hasta 1964.
cuando la actriz retirada Margaret Gibson confesó el asesinato. Tras sufrir un infarto, sabía que estaba a punto de morir y le dijo a uno de sus vecinos que había sido ella quien había matado a Taylor hacía tantos años. La policía no puede probar ni refutar esta confesión, y aunque no entra en conflicto con la información que ya conocen sobre el crimen, todos los archivos policiales relacionados con él habían desaparecido misteriosamente en la década de 1940. Aunque en una ocasión Gibson se puso histérica tras ver en televisión un reportaje sobre el asesinato sin resolver de Taylor. Número 7. La viuda de Naaman Diller. En 1983 se llevó a cabo uno de los robos de arte más exitosos de la historia. En aquel momento la policía tenía pocas o ninguna pista sobre quién había robado una colección de relojes antiguos del Instituto L.A. Mayer de Arte Islámico. Una de estas piezas era propiedad de María Antonieta, la última reina de Francia, y tenía un valor estimado de $30 millones. En el 2008, Nili Shamra, viuda del famoso ladrón de arte israelí Naaman Diller, fue detenida tras encontrarse en su poder muchos de los relojes robados. Shamra le dijo a la policía que Diller se lo había confesado 4 años antes en su lecho de muerte y le había revelado la ubicación de los bienes robados. Solo la atraparon cuando intentó vender las piezas. Número 6. Carolyn Bryant. Emmett Till, ícono de los derechos civiles de los negros, estaba visitando a su familia en Mississippi cuando fue linchado tras ser acusado de coquetear inapropiadamente con una mujer blanca llamada Carolyn Bryant. Su esposo Roy Bryant y su hermanastro J.W. Millam secuestraron a Till, lo mataron y arrojaron su cadáver al río Tallahatchie. Un jurado totalmente blanco los absolvió de todos los cargos. Sorprendentemente, ambos se beneficiaron más tarde vendiéndole la confesión a la revista Look por el equivalente moderno de $43,000. La historia, por desgracia, empeora. En el 2017, un historiador llamado Timothy Tyson afirmó que Carolyn Bryant había admitido haber inventado su acusación en una entrevista con él. De ser cierto, significaría que la tragedia empezó por una mentira monumental. If they reopen the case because of the warrant, that somehow bits and pieces of the historical record might come together and tell us something more clear. Número 5. James Brewer. Tras sufrir un grave infarto en el 2009, James Brewer estaba convencido de que iba a morir. A consecuencia de esto, llamó a la policía de Tennessee con una sorprendente confesión. Admitió haber asesinado a Jimmy Carroll en 1977, porque pensó que intentaba robarle a su esposa Dorothy. Resultó que en realidad Brewer había sido detenido en Tennessee poco después del asesinato, pero salió bajo fianza y huyó a Oklahoma, donde empezó a vivir bajo otro nombre. Parece que la justicia no estaba dispuesta a dejarlo ir. Tras su confesión, se recuperó del infarto y fue detenido y acusado del asesinato de Carroll. Número 4. Robert Durst. En el 2015, HBO estaba realizando una serie documental de 6 capítulos llamada The Jinx, sobre los asesinatos de los que se le acusaban a Durst. Thank you very much. Well, thank you very much. And it's 4:05. Perfect timing. La serie terminó con una aparente confesión en la que hablaba consigo mismo mientras estaba en el baño, sin saber que su micrófono seguía encendido. Se grabó una confesión en la que literalmente dice que los mató a todos, pero hay cierto debate sobre si esto es admisible o no ante un tribunal. Por un lado era consciente de la presencia del micrófono, y por otro fue una confesión espontánea. Para complicar aún más las cosas, supuestamente también estaba tomando una sustancia ilícita al momento de la entrevista. Número 3. Lance Armstrong. En la actualidad, todo mundo sabe lo que hizo, pero hubo un tiempo en que su confesión de que consumía drogas para mejorar su rendimiento conmocionó al mundo. El hecho de que Armstrong ganara el Tour de Francia 7 veces consecutivas levantó sospechas, y finalmente admitió de lo que se le acusaba en una entrevista televisada con Oprah. Yes or no? In all 7 of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope?
El célebre atleta había tomado varios cócteles de fármacos para mejorar su rendimiento. Se mostró cínico ante su confesión e incluso culpó del escándalo del dopaje al cáncer al que había sobrevivido. En la entrevista le dijo a Oprah que después de estar tan enfermo y luego hacer una reaparición milagrosa, simplemente se dejó llevar. Número 2. Bill Clinton. El 26 de enero de 1998, el presidente declaró célebremente que I did not have sexual relations with that woman. Esa mujer en cuestión era Monica Lewinsky, que fue becaria en la Casa Blanca antes de ser trasladada por pasar demasiado tiempo con él. Siguió negando las acusaciones durante 7 meses. Incluso cometió perjurio ante el tribunal, antes de finalmente admitir que sí había tenido una relación que no había sido apropiada con la señora Lewinsky. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part, for which I am solely and completely responsible. El escándalo sexual fue tan grande que incluso se intentó destituir a Clinton, pero finalmente fue absuelto de todos los cargos y se quedó en el cargo 2 años más. ¡Ey! Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Jeffrey Dahmer. El reinado de terror del monstruo de Milwaukee llegó a su fin cuando fue detenido el 23 de julio de 1991. Aquella noche, una víctima de Dahmer escapó y llevó a la policía a su apartamento, donde encontraron varios restos humanos, así como numerosas fotos perturbadoras. And I acted on my fantasies, and that's where everything went wrong. Durante más de 60 horas de interrogatorios policiales, confesó el asesinato de más de 17 hombres y niños en el transcurso de 13 años. Once I saw that I had no choice but to face it, I decided to face it head on and make a full confession. Detalló incluso su costumbre de conservar los esqueletos enteros de sus víctimas. Su confesión tenía casi 250 páginas y Dahmer finalmente encontró su fin a manos de un compañero de prisión en 1994. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. ¿Cuál crees que es la confesión más escandalosa de la historia? It's hard to admit that I need help, but I do. Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de Watch Mojo Español.